Bueno, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Estamos dando ya inicio a la interacción ya del día de hoy, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando para que todos sepan y quede ya ahí en memoria el video que vamos a generar al final para compartirlo a los que no vinieron hoy. Por diferentes motivos, algunos ya se excusaron de antemano. Vamos a estar trabajando desde la página 71 de su manual hasta la página 109. Vuelvo, repito, desde la página 71 a la página 109. Tengo entendido de que esta etapa, este número de bloques de página va a corresponder al examen número 2 de esta misma materia. Y tengo entendido que esta materia va a tener 3 exámenes o a saber si irá a atender más, porque el contenido es bastante. Recordemos que estamos viendo el Antiguo Testamento en orden cronológico y bueno, el examen número 1 que hicieron la semana pasada, pues fue desde la página 1 a la página 70. Ya aquí en la página 71 comienza la etapa patriarcal. Ya vimos costumbres y la parte de la creación. Ahora empieza desde la página 71 hasta la página 109 y empieza la etapa patriarcal. am, y creo que pues se va a hacer un corte ahí para hacer un examen. Bien, ¿todos pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se mira. Sí, ok, ok. Bien, entonces, y todos ya están ubicados en su material en la página 71. Recuerden que teníamos que manualmente colocarle el número a cada página, ya que de imprenta salió sin número. Entonces, vamos avanzando en la etapa patriarcal y eh, aquí están los patriarcas. Los patriarcas de esta etapa patriarcal, los patriarcas que se van a estudiar es Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son los patriarcas eh, que se van a estudiar. Empezamos aquí en la página 72. En la página 72 empezamos estudiando a Abraham. Prácticamente es más para ustedes que tienen ya un recorrido de INSTE. Creo que se les va a hacer fácil. Bueno, y es hacer un estudio biográfico de cada personaje. Ya. Es prácticamente la biografía, no solo en orden cronológico, sino también ahora es el método biográfico. Algunos ya estamos identificados con esos métodos, ¿verdad? Ah, entonces, en este orden biográfico, el escritor del material va a agarrar y va a comenzar agarrando a Abraham, su conversión cuando fue llamado, ¿verdad? Eh, de Ur de los Caldeos. Entonces tenemos la letra numeral 1, letra A, su conversión. Página 73 ahora, su llamado. Letra B, su llamado. Su comisión. Su prevención, letra D. Y letra E, su estadía en Canaán. Aquí en Canaán, los que pueden ver en la pantalla, aquí en su estadía en Canaán, él entra, número 1, entra en la tierra prometida. Número 2, Dios se le aparece por segunda vez. Número 3, Abraham construye su primer altar registrado en la Biblia. Y número 4, él prosigue a Betel
que significa casa de Dios, o casa de Dios significa Betel. ¿Cómo se llama Icle? El nombre legal, Icle, casa de Dios. O sea, Icle Betel prácticamente. Am, que luego se volvería este Betel, que significa casa de Dios, se volvería, dice, un lugar muy sagrado en Canaán. Los que pueden estar viendo, los que ven la pantalla, necesito que observen la pantalla, porque esto está subrayado en negro y en color naranja. Me confirman si pueden verlo en la pantalla, donde está el mouse. Está subrayado en negro Sí, y en color sí, mira. naranja. Ok. Eso tienen que subrayarlo porque es pregunta de examen. Este es numeral 4. ¿Ya lo marcaron ahí en su material? Esa es pregunta de examen. Sigue con la biografía, sigue con la biografía y ya vamos por la página 75, va a hablar de su carnalidad. Todo hombre de Dios, todo líder de Dios, necesitamos una transformación, necesitamos una madurez, am, y necesitamos luchar con la carne. Entonces, esa carnalidad son temas de dudas, de mentiras, y de esa letra F es toda la carnalidad de Abraham. Letra G, bueno, aquí en la letra F cuenta que él viaja a Egipto, donde se meten problemas. Meten problemas él miente en Egipto, mete en problemas a su esposa, a Saraí, eh, y luego en el inciso G, después de su carnalidad, vamos al inciso G, él vuelve a Palestina, él vuelve a esa Canaán que Dios se la había dado por fe y que Dios le había dicho que tenía que recorrerla. Es una travesía de fe. Am, habla del valor de Abraham, de cómo él se enfrenta en una batalla, eh, para recuperar sus bienes, cómo entrenó y levantó un ejército con 318 siervos. Am, luego tenemos, su comunión. Y ahora, después de que habló de la carnalidad, ahora va a hablar de la comunión que él tiene, de su espiritualidad. Entonces, él retorna de una batalla, eh, y entonces, Melquisedec le sale al encuentro. Melquisedec, que dice rey de Salem, le salió al encuentro. Am, ¿Quién era este Melquisedec? Hay tres teorías. Hay tres teorías ahí. Usted debe de leerlas y estudiarlas. Jonathan, ¿nos podés leer la inciso A? Así es. A, que era Sem, es la tradición hebrea. Si así fuese, habría sido la persona más vieja del mundo en ese tiempo. Sem murió a la edad de 600. Ujú. La A, Sí. La B. ¿qué era Cristo? ¿Qué era Cristo? Punto. Esto lo conocen algunos teólogos como Cristofanía, una aparición del Salvador antes de Belén en el Antiguo Testamento. Los que soportan esta teoría se basan en Hebreos 7, del 1 al 4, para defender su postura. Ok. Y hay una tercera teoría, la letra C. ¿Leo también, pastor? Sí, también, por Ok. favor. Que simplemente era el primer rey mencionado de Jerusalén. Melquisedec literalmente significa rey de justicia. Y Salem es, según muchos creen, el primer nombre de Jerusalén. Melquisedec es mencionado de nuevo en Salmos 110.
En el Nuevo Testamento lo encontramos en Hebreos 5, del 6 al 10, y en Hebreos 7, del 1 al 22. Ujú. Entonces, Abraham venía de una batalla de recuperar bienes y dice la Biblia que venía de recuperar un botín. Eh, Cuando él retorna y él viene retornando de esa batalla, Melquisedec le sale al encuentro. Y Melquisedec le trae pan y vino y bendición. Esta es la primera mención de pan y vino en la Biblia y se muestra la obra futura de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Melquisedec es figura de Cristo. Unos incluso llegan a pensar que era también no solo, como dice aquí el material, cristofanía, sino que era eh, hay otra palabra, teofanía, una teofanía también. Ok. Luego que le da pan y vino, eh, entonces llegamos al numeral 3 de esta misma sección, de esa espiritualidad que está viviendo Abraham en su travesía de fe. Y esto que tenemos en la pantalla es material de examen. Una página 78, 79. La palabra sacerdote aparece por primera vez en la Biblia. En este punto es apropiado señalar brevemente los tres grandes oficios del Nuevo Testamento. Entonces, esta es pregunta de examen, que ya en el Nuevo Testamento hay tres oficios: el del profeta, del sacerdote y del rey. El profeta representaba a Dios ante los hombres. El sacerdote representaba a los hombres ante Dios. Y el rey, pues, gobernaba a los hombres bajo la dirección de Dios, o debería de gobernar bajo la dirección de Dios. Esa es pregunta de examen y por eso está subrayada en negro y resaltada en color naranja en sus pantallas. ¿Estamos claros hasta ahí? Hermanidania, ¿vamos bien ahí? No, pastor, mire que yo ando perdida, no tenía numeradas las hojas y no hallé ahí, pero después voy a ver la grabación. Vaya. Desde el inicio que se entregó el material, vimos la instrucción que necesitamos sí o sí numerar página por página. Es un gran chambal, pero hay que hacerlo. Sí, lo que pasa es que no tuve chance hoy de ver. No, pero es que lo dimos el mes pasado, hermana, esa instrucción. Numerar las páginas. Sí, la instrucción sí, pero el material me lo dio anoche y hoy tuve mucho trabajo. No, estamos en el material, en el mismo material antiguo. No estamos en el material nuevo. No, no es el que me dio anoche entonces. No, no, estamos en el mismo material. Ah, pues imagínate que Sí, 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 sí. ir a Entonces, buscar el otro. mejor, tomamos tiempo para una aclaración. Aclaramos acá. Estamos utilizando el material del Antiguo Testamento, la parte uno, el material que se dio en el mes de mayo. Ese material del mes de mayo y el que se dio ayer del mes de junio, hay que numerarlo siempre. Hay que y hay que seguirlo numerando. Entonces, estamos en la página 78. Por si ya lo tiene numerado, estamos en la página 78. Sí, ese sí ya Definiendo, lo tengo enumerado. excelente, excelente. Entonces, en esa página 78, en la parte final dice que por primera vez aparece en la Biblia la palabra sacerdote, en el último párrafo. Y en la página 79 aparecen los tres grandes oficios del Antiguo Testamento: Ajá, ser profeta, ser sacerdote o ser rey. Ahí sí ya se ubicó, hermano. sí, hoy sí. Ok.
Vamos bien entonces. Estamos viendo esa espiritualidad de Abraham. Entonces, tenemos esa espiritualidad del numeral 3. Ahora, ahí mismo en el numeral 4, después de que Melquisedec le bendice y le da pan y vino y bendición, dice el numeral 4, después que Melquisedec le bendijo, Abraham presenta los diezmos de todo lo que tenía. Esto reafirma, esto es importante y es material de examen, porque reafirma, pero de hecho ya lo habíamos visto en el discipulado 1, la importancia de presentar nuestros diezmos a Dios. Eso hay que reafirmarlo en nuestra vida, en nuestras disciplinas cristianas, presentar los diezmos a Dios. Algunos creen que la práctica del diezmo, dar nuestro dinero a Dios, debía ser hecho solo por la nación de Israel bajo la ley y por lo tanto no es para nosotros o para nuestros tiempos. ¿Cómo se ha levantado ese ataque eh, últimamente en las redes sociales? Pero no es así. Abraham diezmó mucho antes que Israel se volviera una nación, de unos 400 años antes de que la ley fuera dada. Cuando llegamos al Nuevo Testamento se nos dice que no solo demos la décima parte, sino que todo realmente lo nuestro le pertenece a Dios. No solo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos y también nuestros tesoros, ¿verdad? Le pertenecen a Dios. Entonces, aquí en la página 79, este numeral 4 que está subrayado en negro y está remarcado en color aquí en sus pantallas, es pregunta de examen. Estamos hablando de la espiritualidad de Abraham. Ahora comienza a hablar acerca del pacto, esa relación de pacto que tenía eh, Abraham con Dios y Dios con Abraham, ¿verdad? Porque en un pacto se intervienen dos. Y eso nos lleva a la letra J y al numeral 4. Bueno, Dios le habla en visión, Abraham recordó a Dios y le recordó que su esposa no tenía hijos. Dios le vuelve a prometer una vez más un hijo. Y aquí en el numeral 4, cuando Dios acabó de darle las promesas, se nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Incluso esto lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento. Y esto es importante que esté ahí. Eh, Esta es la primera mención en la Biblia acerca de estas tres palabras que merecen esta consideración especial. Número uno, creyó. Eso significa que Abraham fue el primer hombre en creer no significa que Abraham fue el primer hombre en creer a Dios, sino que su fe sería un modelo para los creyentes. Es importante que la fe de Abraham ahora es un modelo para nosotros. Y por eso está escrito en la Biblia, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham ahora es un modelo de fe para nosotros. Número dos, se nos dice que Abraham, no dice que Abraham agradó o apaciguó a Dios, sino que creyó, o sea, tuvo fe, tuvo fe. Y número tres, le fue contado por justicia. Esta palabra está en negrita, está subrayada y está coloreada. ¿Por qué? Porque viene en examen. Le fue contado, dice, por justicia. En el Nuevo Testamento esta palabra contado se traduce como imputado. Imputar significa poner a la cuenta de uno. Y por lo menos hay tres imputaciones principales en toda la Biblia. Número uno, el pecado de Adán fue imputado sobre la raza humana.
Número dos, el pecado de la raza humana fue imputado sobre Cristo, fue puesto en la cuenta de Cristo. Y número tres, la justicia de Dios es imputada sobre el pecador que cree. Así que teológicamente esto es bien importante. Y gloria a Dios, y me encanta cómo lo explica. Le fue contado por justicia, o sea, le fue imputado. Se puso en la cuenta de uno, de alguien. Esa deuda se puso en la cuenta de alguien. Entonces, la deuda del pecado de Adán se puso en toda la raza humana, pero todo el pecado de la raza humana se puso en la cuenta de Cristo. Y la justicia de Dios se le pone al pecador que cree. Gloria a Dios por la salvación, gloria a Dios por la justicia de Dios. ¿Qué significa justicia? Justicia, esta palabra a seca significa vestidura justa. ¿Y cuál es la explicación teológica de esto en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia enseña que todos los pecadores están desnudos ante Dios, pero algunos se dan cuenta eh, e intentan fabricarse sus propios vestidos espirituales, pero Dios mira esas ropas como trapos de inmundicia. Por tanto, cuando un pecador se da cuenta de su desnudez y pide la misericordia de Dios, recibe ropas nuevas. Ahí está la figura de la salvación. Pero nosotros somos ahora, dice la Biblia, la justicia de Dios. O sea, somos la prueba de que Dios fue justo con nosotros, de que Dios nos vistió en nuestra desnudez. Prácticamente eso es una interpretación teológica que me encanta compartirla hoy o discutirla, ¿verdad? De aquí del material. Seguimos avanzando y en esa espiritualidad y en esa, estamos en el numeral J, creo. Su valor, en su comunión, en su pacto. En esta vida de pactos que Abraham practicaba, tenemos el numeral 5. Cuando Abraham preguntó cómo podía estar seguro de todas estas cosas, que iba a tener un hijo, que iba a ser multiplicado, que iba a ser bendición para otros. Abraham le preguntó a Dios, ¿cómo voy a estar seguro de que todas estas cosas son verdad, son verdaderas? Especialmente la promesa de la tierra que iba a heredar toda Canaán. Entonces Dios le ordenó que reuniera animales y pájaros. ¿Por qué? Ah, Abraham reunió todas estas criaturas como le ordenó Dios y esto nos lleva a este numeral 6 a recordar. ¿Por qué? Porque Dios iba a confirmar un pacto con él. Y esto nos lleva a este numeral 6, nos lleva a recordar la página 5 de las costumbres de hacer pacto. Y por lo menos aquí se va a mencionar este pacto de sangre. Dios le dice a Abraham, tráeme, lo voy a parafrasear, tráeme una vaca, tráeme un toro, tráeme un par de aves. ¿Por qué? Porque iba a ratificar Dios con Abraham ese pacto. Pero a la manera de cómo se hacían los pactos de sangre en ese tiempo. Los animales se partían por mitad, se creaba un vallado, se ponía aquí la mitad y la otra mitad y había un camino en medio. Y recuerdan en la página 5 el pacto de sangre, las personas debían de caminar en un círculo infinito, en un sentido de como un número 8 infinito. Tenían que caminar las personas en medio de esas mitades, de esos pactos de sangre cortados, de esos animales cortados por mitad, y iban a declarar a lo que se comprometían. Entonces, Dios le hace caer un sueño profundo a Abraham. Abraham ya había preparado su pacto.
Ya había partido por mitad de las vacas, los toros, los animales, etcétera, las ovejas, etcétera. Cae en un sueño profundo, pero Abraham mira que de repente baja la presencia de la gloria de Dios manifestada y mira que hay una antorcha humeante caminando en medio de ella, ratificando que todo lo que le había prometido, Dios lo iba a cumplir en la vida de él. Y aquí entonces, esta, esta parte nos lleva a recordar estos pactos, el pacto de sangre, es tema de examen entonces, la letra A, estamos en la página 81, el pacto de sangre, el pacto del zapato y el pacto de sal. Aquí lo volvemos a recordar, ¿por qué? Porque como vimos en la página 5, eran costumbres en el Antiguo Testamento, formas de hacer pactos. Entonces el escritor nos la vuelve a recordar acá. El pacto de sangre, de partir los animales por mitad, el pacto de entregar un zapato, ibas a ver una propiedad con alguien y decía, sí, la voy a chapear y la voy a acercar y te la voy a dejar bien bonita. Entonces, el otro pagaba el trabajo, por decir así, y decía, ¿y cómo voy a saber que me vas a cumplir? Entonces, se quitaba el zapato la persona, llévate mi zapato. Era una manera de ratificar. Y aquí hay un ejemplo del pacto del zapato en Ruth, capítulo 4 versículos 7 y 8. Era una costumbre en Israel en cuanto a hacer contratos, en cuanto a confirmar contratos o negocios o pactos. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, entonces el pariente de vos dijo, tómalo tú, y se quitó el zapato. Por eso este relato acá, porque era una costumbre, y el escritor del material nos está recordando otra vez algunas costumbres de hacer pactos en el Antiguo Testamento. Y nos recuerda en la letra C, que también viene en examen, nos recuerda en la letra C el pacto de sal. En un pacto de sal, las partes del pacto participarían de la sal haciendo un pacto de sal, dice. El significado eh, parece ser que la sal, con su poder de fortalecer la comida y evitar que se dañe, simbolizaba la verdad indoblegable de lo que fue rendido al Señor en el sacrificio y por medio de la cual se repelía toda impureza y toda hipocresía. Entonces, ¿qué tiene que ver la sal en un pacto, en un acuerdo, o la sal en una ofrenda? Que, que lo que estás pactando es una verdad indoblegable. Y dos, que en ti y en los pactantes hay pureza, no hay impurezas y no hay hipocresía. Así que el escritor nos recuerda ahí y esto está subrayado en negro y está resaltado en color en sus pantallas porque es material de exámenes. Bien, en la letra K, página 83, en la letra K, empezamos a hablar del compromiso de Abraham, ¿verdad? Am, Sarai persuadió a Abraham de tener un hijo con su sierva egipcia. Agar se embarazó, su actitud fue arrogante. Agar fue hallada por el ángel del Señor junto a una fuente en el desierto.
Y aunque esto no es material de examen, pero quería mostrarlo porque eh, aquí aparece el término el ángel del Señor. Y a esto, ¿cuál es la explicación eh, de esta frase, el ángel del Señor? Bueno, esta es la primera mención del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Algunos teólogos creen que cuando ese título es hallado en el Antiguo Testamento, en realidad es otro nombre para el Señor Jesucristo. De cualquier forma, este ángel especial jugó un papel importante en toda la historia de Israel. Algunos creen que esta es una teofanía eh, de eh, una teofanía es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, no revelándose bajo el nombre Jesucristo, sino revelándose bajo el nombre el ángel del Señor. Y me gustaría que ustedes repasaran esto porque hay por lo menos, miren, letra A, B, C, D, hasta que llegan a la J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hay por lo menos 10 apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Yo en lo personal creo que es una teofanía. Eh, ¿Por qué? Porque en una de ellas, no recuerdo en cuál de estas 10, el ángel del Señor recibe adoración y los ángeles tienen prohibido recibir adoración. Pero hay una de estas 10, les queda de tarea, léanlas, investiguenlas, estudienlas. Hay una de ellas donde el ángel del Señor sí permite que lo adoren, cosa que está prohibido a los ángeles. Ningún ángel permite ser adorado, pero este ángel del Señor sí permitió ser adorado. Por eso para mí sí es una teofanía, una aparición de Cristo Jesús, ¿verdad? No revelado como Jesús, pero como el ángel del Señor. Y avanzamos, mis hermanos, su compasión, es su parentela, porque es una biografía de Abraham todo este material. Y vamos hasta la letra, hasta la página 90. Vamos a la página 90. Letra Q, su calvario. Letra Q, su calvario, ¿verdad? Dios prueba a Abraham ordenándole, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Ya sabemos ahí para qué, ¿verdad? Dios se lo pide en sacrificio. Dios se lo pide en sacrificio, Dios lo pone a prueba, llegan al monte Moriah, llegan al tercer día y cuando prepara el altar, suben al monte, solo sube Abraham y sube su hijo Isaac. Y aquí en el numeral 5 ya cuando pues Dios le pide ahí a Abraham que lo sacrifique a su hijo, entonces Isaac está en el altar, ahí hay fuego, hay leña, pero Isaac le pregunta, ¿verdad? Bueno, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, le dice, papá, eh, como quien dice Isaac en su inocencia, era un niño él, cuando, cuando Dios se lo pidió a Abraham, eh, en su inocencia Isaac le dice, papá, se te ha olvidado el cordero para el sacrificio, se te ha olvidado la ofrenda, aunque Abraham ya sabía lo que Dios le había pedido. Y aquí, en este número 6, el patriarca le responde, dice, sutilmente, el patriarca le responde sutilmente
hijo mío, Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Si retrocedemos, si retrocedemos, esa pregunta es importante que Isaac la haya hecho. Si retrocedemos al número 5, esa pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Eh, y es una pregunta válida, dice el comentarista. Esta pregunta aún se la hace el mundo asustado de hoy, pero el mundo está asustado y confundido, pero se la siguen haciendo. ¿Dónde está el cordero? Aquí miramos a quién miramos para nuestra salvación. El mundo hace la pregunta correcta: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde puedo ver para mi salvación? Pero mira a la respuesta equivocada. Algunos buscan este cordero en direcciones como la educación, como las buenas obras, como cumpliendo rituales de bautismo, como incluso algunos buscan como el hecho de pertenecer a una iglesia. Pero el cordero de la salvación no está en ninguna de esas cosas. El cordero de la salvación es Jesucristo y solo Él. Me gusta este comentario porque tiene un toque evangelístico y tiene un toque teológico profundo, ¿verdad? Me gusta este comentario que esté aquí del autor del material. Ah, Abraham le responde sutilmente a su hijo: bueno, hijo, Dios se va a proveer un cordero para el holocausto. Hijo mío, no te preocupes, porque Dios proveerá. Y allí nace nuestra famosa frase, eh, y nace el título Jehová Jireh, el numeral 9. El Señor proveerá, Jehová Jireh. En tus travesías de fe, en tus retos de fe, pues Jehová proveerá. Él va a hacer la provisión a tus proyectos y este título, Jehová Jireh, viene en examen. Está subrayado en negro y por eso está coloreado ahora ahí en la pantalla. Más, desde luego, usted puede seguirlo estudiando. De hecho, lo tiene que conocer, ¿verdad? Los diferentes nombres de Dios. Aquí el autor ahora aprovecha que no debemos de conocer a Dios solo como nuestro proveedor, sino como nuestra justicia, como nuestro santificador, como nuestra paz, Jehová Shalom, como el que sana, como nuestro estandarte y como nuestro pastor. Algunos de los nombres de Dios que necesitamos conocer y con su cita bíblica ahí en el Antiguo Testamento. Seguimos avanzando. Las semejanzas entre Abraham eh, y entre Dios Padre, ¿verdad? Ambos tuvieron un hijo amado. Ambos tuvieron hijos dispuestos a ofrecerse a sí mismos. Y usted puede seguir pues leyendo ahí esas semejanzas. Luego llegamos a la página 94. En la página 94, bueno, donde Abraham posee un sepulcro, una cueva, donde él sepulta ahí, ¿verdad? A Sara, eh, él sepulta ahí a Sara. Luego, la página 95, vamos a ver, déjeme ubicarme aquí, el número 4. Ujú. Página 93, perdón, después de su cueva, letra R y letra S, su mandato. En su mandato, en la página 93, Abraham manda a su siervo, a Eliezer, a que vaya a Harán y le escoja una novia para Isaac. Eso es importante porque eh, después, aquí viene la introducción a la familia y a la vida de Isaac. El siguiente patriarca que se estudia
en el material es Isaac. Y desde aquí ya Isaac empieza a ser mencionado, ¿verdad? Ya tenemos el primer evento donde aparece Isaac, allá en el altar, en el monte Moriah. Y otra vez ahora Isaac buscando esposa. Abraham se preocupa para que Isaac tenga una esposa conforme a los valores, que compartiera los mismos valores de fe y de costumbres de él. Manda a su siervo Eliezer a que vaya, escoja un destino y que vaya a esas ciudades y que busque una esposa para él, para su hijo, perdón. Um, Eleazar sale en esa misión y pide a Dios, al Dios de Abraham, al Dios del cielo, le pide por sabiduría para poder cumplir esa misión. Rebeca, sin saberlo, cumple la oración, cumple las señales que puso en oración Eliezer, dándole agua a sus camellos, y eh, el siervo es presentado a la madre de Rebeca y a su hermano Labán y se le informa de su misión, así como de la asombrosa respuesta a la oración. Entonces, número 4, ya Rebeca está bien clarita de quién es Eliezer y qué anda haciendo Eliezer, ya sus padres están informados. Entonces, Rebeca acuerda ir con el siervo para ir y casarse con Isaac, en un acto de fe también, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de este escoger este esposo? Hay toda una vida de oración. Y ya más adelante vamos a ver que inmediatamente en la página 94 vamos a ver que Eliezer es un prototipo o es una figura del Espíritu Santo. Isaac es el prototipo de Cristo. Eliezer es prototipo del Espíritu Santo que busca y prepara a la novia. Y Rebeca es el prototipo de la iglesia que se va a casar con Rebeca, que se casa con Isaac, pero es prototipo de la iglesia que se casa con el Señor Jesucristo. Ok. Y esta letra C, Eliezer es prototipo del Espíritu Santo, está subrayada porque es pregunta de examen. En la letra T tenemos que Abraham se casa con una mujer. Después de que muere Sara, Abraham tiene un segundo matrimonio, se casa con Sétura y tiene con ella 6 hijos. Así que esta es pregunta de examen, que Abraham tiene una segunda esposa, lo hace ya cuando enviudece, ¿verdad? Y eh, tiene 6 hijos. El hijo más importante de estos 6 es Madián. El cuarto dice quien se hizo padre de los madianitas, una nación que después traería grandes problemas a Israel. Por lo menos el numeral 1 viene en examen, por eso está subrayado y resaltado. Ahí en la letra T de la página 94. Ok, avanzamos hasta la página 99. Este cuadro es un resumen de los eventos, de los detalles, de las referencias bíblicas, de la biografía de Abraham. Y avanzamos hasta la página 99, donde ya se deja a Abraham y se comienza a tomar a Isaac. Se comienza a tomar a Isaac aquí en la página 99 y nuevamente se sigue la misma mecánica. Va a ser una biografía ahora de la vida de Isaac. El método biográfico, recuérdenlo. La primera mención de Isaac en la montaña, allá cerca de Jerusalén, el hijo sumiso, donde se somete mansamente a ser ofrecido como un sacrificio quemado a Dios.
La segunda mención en la letra B, ahí en el campo de Hebrón, donde él se muestra como un novio caballeroso, ¿verdad? Que conoce por primera vez a Rebeca, quien después se convertiría en su esposa. Ok. Am, Ahí hay más eventos de ellos, cómo entierran a su padre Abraham, cómo muere Ismael, que es medio hermano, pues, de Isaac. Am, y llegamos a la letra C, donde Isaac repite un patrón de su padre. Recuerden que en alguna vez, eh, de hecho, Abraham fue una vez a Egipto y luego también fue a la tierra de los filisteos. En ambas veces mintió y se metió en problemas. Bueno, Isaac repite el pecado de su padre muchos años atrás, ¿verdad? En un tiempo de hambruna deja Palestina, deja Canaán y se muda a la región de Filistea como lo hizo Abraham cuando fue a Egipto y le miente al rey Abimelech respecto a Rebeca, diciendo que es su hermana y ya sabemos toda, se descubre la carnalidad de Isaac, se descubre esa falta de confianza en la protección de Dios, eh, pero cómo Dios le reafirma también su pacto y lo y reafirma su pacto con Isaac y le bendice grandemente con cosas materiales. Entonces, esta letra C, numeral uno, letra inciso A, inciso B, viene en examen, por eso está en la pantalla, subrayado en negro y resaltado en color. Y ahí vamos en la página 100. Toda esta es la biografía, cómo se dedicó a hacer pozos, cómo Dios los prosperó haciendo pozos, sus tierras se volvieron fértiles, etcétera. Y luego vamos a la página 103, donde dejamos la biografía de Isaac y tomamos la biografía de Jacob. Comienza la biografía de Jacob. Página 103. Comienza la biografía de Jacob. Se le llama el hermano tramador, ¿verdad? Jacob fue el segundo de dos gemelos. Am, el otro gemelo era Esaú. Am, y el nombre de Jacob eh, dice que lo llamaron Jacob y esto es agarrar. Agarrar porque tenía agarrado del calcañal a a su hermano mayor. Comienza la biografía de él. Ambos niños tuvieron el mismo trasfondo, pero uno creció para amar a Dios y el otro para ver cosas espirituales. Am, entonces, Esaú se vuelve un cazador talentoso y se vuelve el favorecido de su padre. Y en este número 4, Jacob negocia con su hermano hambrientos la primogenitura. Esto lo acabamos de subrayar, de colorear, perdón. Ya está subrayado en negro. Jacob, porque es pregunta de examen. Número 4. Jacob negocia con su hermano hambriento su primogenitura. Este le otorgaba ciertas ventajas y privilegios, pero también responsabilidades. Recuerden que el primogénito, también eso ya lo habíamos visto en las primeras páginas, el derecho de la primogenitura, el ser el mayor, el ser el primogénito, heredaba el doble de su otro hermano.
heredaba el doble por el derecho de la primogenitura. ¿Ok? Luego seguimos avanzando y llegamos a la letra D, donde él, en esa biografía y al él comprar la primogenitura, entendemos de que Esaú se arrepiente y ya no hay vuelta atrás. Entonces hay un conflicto familiar, de tal manera que Jacob tiene que huir porque Esaú, su hermano, le quiere matar. Él se va, hace un pacto con Dios, él tiene un sueño en el camino y él toma a Dios por Dios. Él conoce en ese momento a Dios de una manera personal y tiene un sueño en donde sueña, él tiene una almohada de piedra, una piedra de almohada, perdón, cae en un sueño profundo y mientras duerme, él sueña que hay una escalera, la famosa escalera de Jacob. Un extremo toca la tierra y el otro extremo toca el cielo. Él ve que ángeles suben y bajan sobre esa escalera y cuando él se despierta en la mañana dice, en este lugar está la presencia de Dios y estaba en un lugar llamado nada más y nada menos que Betel, ¿verdad? Puerta del cielo. Am, Ahí él hace un pacto con Dios y él escucha la voz de Dios que le afirma y le confirma el pacto que le había hecho a sus padres, a Abraham y a Isaac. Y él, después de ese sueño, él hace unas promesas. Toma a Dios por Dios y le promete el diezmo de todo lo que le prospere. Le dice, dame pan, dame vestido y guárdame en este viaje en que voy. Luego él se enamora, letra D, página 105. Él se enamora, um, conoce a, eh, llega a la tierra de Harán y conoce a su prima y esa prima va a ser su futura esposa Raquel. Am, También conoce a su tío Labán, que va a ser su futuro suegro. Pero Jacob es engañado en la noche de bodas por su tío, quien había sustituido en secreto a Raquel, que era su hija menor, y la había sustituido por Lea, su hija mayor. Jacob el engañador acaba de ser engañado. Y Jacob está furioso, pero acuerda con Labán trabajar otros 7 años por Raquel. eh, y se le permite casarse con ella, ¿verdad? Pero se le entrega hasta después que cumpla esos 7 años. Y entonces llegamos al número 3, letra E, numeral 3, página 106, página 106, en donde Jacob ahora tiene 2 mujeres y pronto tendría 2 más. Desde luego que estas son situaciones del Antiguo Testamento, ya no son relaciones para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con esas 4 mujeres, Jacob va a formar una familia con 12 hijos. Y ahí está la lista para que usted la estudie. De Lea, él va a tener 6 hijos. Ahí están los nombres. Por ejemplo, Rubén, el significado del nombre, ve de un hijo. Y eso está en Génesis 29:32. De Simeón, su segundo hijo, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. De Bila, que es una criada de Raquel, él va a tener 2 hijos, Dan y Neftalí. De Silba, la criada de Lea, va a tener 2 hijos, Gad y Aser.
Y de Raquel, su amada Raquel, él va a tener también dos hijos, que es José y Benjamín. José, que significa él añade, su hijo número 11, y Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha, su hijo número 12. Sigue la biografía hasta la página 109, en donde ya prácticamente llegamos a la página 109 para finalizar la interacción del día de hoy. En el número 3. Página 109, número 3, donde hay un acontecimiento, uno de los más misteriosos y maravillosos eventos de la Biblia, donde Jacob y Dios entablaron una lucha que duró toda la noche. De esa lucha, ahí a la orilla de ese río, podemos concluir dos cosas. Letra A, su nombre fue cambiado de Jacob, el engañador, el que agarra por el talón, a Israel, que significa el que lucha con Dios. Y la segunda conclusión que podemos llegar en la vida de Jacob es que nunca caminó de igual manera de nuevo tras esta pelea con Dios. Su vida quedó marcada. Sus pasos, su camino físico, pero también su camino espiritual quedó marcado. Él no volvió a caminar de la misma manera. Yo creo que hay una gran lección en la vida de Jacob y una gran conclusión para cerrar esta interacción. Amén. Cuando Jacob lucha con Dios, no solo se le cambia su nombre, sino Jacob cambia su forma de caminar física y espiritualmente. Amén. A mí me parece esto poderoso. Y ahí en la página 109, pues finalizamos por hoy esta, esta interacción y pues nos vamos y nos despedimos con este mensaje, ¿verdad? Y con esa reflexión que tenemos ahí en la pantalla. Um, Su nombre fue cambiado y sus pasos y su caminar nunca fue el mismo. Vamos a detener, vamos a dejar de compartir aquí. Acá está, dejar de compartir. Y volvemos todos aquí a la pantalla principal, mis hermanos. Eh, que Dios les bendiga a todos, que tengamos el reposo de Dios y que de la biografía de Abraham aprendamos de sus altos y de sus bajos, de sus victorias y saquemos grandes lecciones aún de sus errores. De la biografía de Isaac igual, y que el mismo Dios que le hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob es el mismo Dios a quien servimos y que también a nosotros nos dé tremendas lecciones de fe. Eh, Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. La La paz de paz de Dios a Dios sus en sus vidas. vidas. Buenas Amén. noches. Pasen Amén. buenas Buenas noches. noches. Dios les Que bendiga. descanse. Igual.